Pues aquí estamos nuevamente en un capítulo más de Puro Tornillo y Nada de Tuercas, aprovechando la estancia de mi compadre José Luis. Vamos a hacer un segundo capítulo porque estuvo muy interesante lo que estuvo Antes de que se platicando. vaya, antes de que se vaya el zumbido. Antes de que se vaya el zumbido. Sí. Bien. O sea, a la consulta de los A zumbidos, la ¿verdad? consulta del tinnitus, A eso nos referimos. Entonces, aquí vamos a platicar dudas que nos salieron, que queremos extenderlas. Aquí Jorge tenía, como en otro de los capítulos que tuvimos, dudas acerca de las drogas. Las drogas destruyen. ¿Qué tan frecuentemente te toca ver lesiones en alguna Sí, no. parte de O la... sea, primero me echas y no me presentas ni nada, te vale verga. No, bueno, Jorgito, pues ya, Jorgito Maldonado tiene sus dudas con respecto a las quesos y drogas. ¿Cómo ves, compadre? Queremos rock and roll. Bien, hace un momento platicábamos ahorita en el break, donde no solamente nosotros que estamos cerca de la frontera, Ajá. donde es un poco más fácil conseguir, pero obvio también aquí en las ciudades grandes también tienen mucha forma de cómo conseguir. Ajá. Como especialistas nosotros de nariz, tenemos muchos pacientes que llegan por lesiones. Lo más común es que lleguen sangrando de la Ok. nariz. Y eso en lenguaje médico se llama epistaxis. Epistaxis. Para poder cobrar. Dicen, ¿no? ¿Qué tienes? Una ¿Tienes sangrado en la epistaxis. nariz? No, No, tienes tienes epistaxis. Ahora sí. Sí. Y luego nosotros, Págame. exacto, nosotros, las epistaxis normalmente las diferenciamos en una epistaxis anterior, Ajá. donde el sangrado nasal generalmente es hacia adelante Ujú. por la fosa nasal, y una epistaxis posterior donde el sangrado se va hacia la cuana y el paciente está tragando, que ojalá y de esas sean muy pocas porque Ujú. son muy difíciles de tratar las Ujú. epistaxis posteriores. Gracias a Dios, las epistaxis anteriores son las que generalmente forman el 90% de nuestra consulta, y no es la única causa el uso de las drogas, pero en gente que utilice drogas, pues obvio, al utilizar polvos y El polvo blanco es la diluyentes, causa más frecuente de eso. entre el polvo blanco y lo que contenga y los químicos y las lesiones, todo que sea abrasivo a la mucosa nasal, llega un momento en que la mucosa nasal se destruye, se abre, se rompe. La mucosa en la nariz es una que está ampliamente vascularizada. Ujú. Recordemos que la nariz se encarga de calentar y humedecer el aire. Ujú. Nosotros podemos estar en Hermosillo a 50 grados o en Alaska a -30 y el aire a los pulmones llega a 37 grados Ujú. con una humedad del 97%. Entonces, Eso es por la nariz. la nariz se encarga, tiene la mucosa tiene a los lados, la nariz, la pared lateral de la nariz tiene lo que se llaman cornetes, que están cubiertos de un estroma, que ese estroma tiene un tejido eréctil como los cuerpos cavernosos del pene. Ay, Dios. Entonces, tiene un... Ahora sí estás hablando su idioma. Ay, desgraciado. Entonces, ese estroma tiene la capacidad de dilatarse y de crecer dependiendo del flujo de aire, o qué tan frío, qué tan caliente es. Oye, y entonces, por ejemplo, el rasurarte los pelos de la nariz, No, eso no tiene nada que ¿eso no ver. tiene nada que ver? Se llaman vibrisas. Ujú. No tiene nada que ver. Así se le llaman los pelos de la nariz, vibrisas. Vibrisas. Eso es nuevo para mí, güey, no Tu está bien. pinche madre. No, mi compadre, son estuche monerías de palabras nuevas. Sí, no. El pasado del cuera, el ángulo pontocerebeloso, güey. Hijo de su... Sí, no, al vello que tenemos, no son filtros, Ajá. realmente están ahí, sirven también para el aseo, como quiera sirven, filtran, acumulan Ujú. algo de polvo, Ujú. para que no se le metan bichos Ujú. cuando respiramos, pero No tiene nada que ver con el calor. no tienen que ver nada con el calor. El calor está por la mucosa que hay en los cornetes. La Ujú. nariz tiene a los lados de la nariz, alrededor de la nariz, 8 huecos que se llaman senos paranasales, Ujú. y los senos paranasales generalmente están vacíos Ujú. de una mucosa y sirven para darle ligereza a la cara, Ujú. o sea, para tener más liviano la cara, para darle resonancia a nuestra voz, Ok. y también forman parte de ese calor, humedad hacia el aire cuando lo estamos respirando. Ok, entonces, por ejemplo, volviendo a ese tema De la los gente que usa drogas, Sí, entonces se irrita primero, ¿verdad? Empieza con sangrado. generalmente ¿Y luego empieza cómo lo tienes el sangrado? Cuando Pues está en fase aguda. Ahora, recordemos que la es un anestésico. Ajá. Entonces,
la gente nunca viene por dolor. Ajá. La gente viene por sangrado. Ellos no Ok. les duele porque, pues no les duele. Ajá. Por su Pues la irritación no les molesta. por su formación química o Ajá. su composición, la viene de ser un anestésico. Ok. Entonces, los pacientes, es que no me duele y empezó a sangrar. Primero te quieren contar, como la gran mayoría de los pacientes, no, oiga, yo no me hice nada y no Sí. me metí nada y, Ujú. y empecé a sangrar espontáneamente, pero al paso del tiempo te das cuenta las características de las lesiones Ujú. donde empieza a ser una lesión abrasiva, cómo la mucosa se empieza a adelgazar y luego Ok. empieza a sangrar y empiezan a ver, no, empieza con un sangrado y Ujú. luego con una, ¿Y por qué empiezan las deformaciones? normalmente cuando el daño ya es más grande, Ajá. empieza a haber perforaciones septales y luego se empiezan a deformar. Lo Pero más común pero es que empieza... por la forma de respirar o por hablar o por la comida. Por o, meterte tanto o- perico, o- güey. Yo por... creo que es por la cantidad de droga, por el Ok. abuso constante. Ok. El abuso constante. Yo he tenido pacientes que tienen una pequeña perforación y ya son pacientes que fueron totalmente rehabilitados y ellos están muy bien y van contigo y te dicen, no, es que tengo, y tú los consultas, ves una perforación septal y te dicen, no, es que tuve un pasado Ujú. medio locochón, doctor, y Pero Divertido. una vez que se produce una perforación ya no se puede corregir. sí, dependiendo del tamaño de la perforación, sí se pueden ¿Hay prótesis? reparar. ¿Hay prótesis para Sí, eso? existe un yoyo de plástico de Silasti que no les recomiendo que lo usen a los otorrinos que me están escuchando, porque no, lo pueden usar como para que no esté tapado, a veces para que no hagan ruido, porque a veces la perforación septal al momento de respirar silba, como Ujú. si fuera como un pequeño sonido de paso de una fosa nasal a otra, Ujú. pero se pueden reparar siempre y cuando el tamaño lo permita. Pero reparar Perforaciones, reparar es poner, un parche o qué. sí, puedes poner un pedazo de cartílago y Ok. reparar la mucosa o Con correr, puntos. sí, o correr una mucosa del piso nasal, lo corres para cerrar ese defecto y esperas que en una granulación por segunda intención Ujú. granules y cierre la mucosa del piso de la nariz, que Ok. es más fácil de que crezca ahí, ¿verdad? Ok. Que es lo que generalmente las técnicas que Pero hay para... obviamente pues tiene que suspender lo Hay que- gente que se especializa mucho en eso. Donde estamos nosotros en la frontera, a veces es difícil decirle al paciente, sí, te lo voy a cerrar porque... Y le dices, a ver, pero ¿vas a dejar de usar? No, doctor, yo no voy a dejar de hacer eso. Para eso vine, Sí, para que me arregle. Exacto. para durar otros 2-3 años ahí Sí, dándole. sí, claro, pues dice, no, pues póngame un casquillo de una bala que entre derecho. Entonces, a veces no, pues no. La gente no, que está involucrada Es en que ese ambiente. ahí está el rollo. Tienes Eh. que conseguir alguna fórmula con la que Exacto. no haya pedo. Sí. Sí se tropicaliza, va. Pero la gente que está en eso, pues no lo cuida, va. Sí, no lo cuida y hay, creo yo, varios ejemplos conocidos que les ha pasado eso y pues obviamente el problema principal es que no suspenden el agente que está provocando el daño, ¿verdad? Y nomás quieren acá la aspirinita para que les quite el dolor de cabeza, pero Y luego cometen ese gran error porque no sé quién les dice que dicen, no, hombre, tómate 2 aspirinas, ¿va? Ujú. Para que te quite el dolor de cabeza, ¿va? Pero no saben que la aspirina es un antiagregante plaquetario Y sangre que nos más. hace un desmadre con el sangrado y no podemos pararlo con nada, ¿va? exacto, sí. Y entonces, Con la aspirina. sí, no. Sí, haz de cuenta tú, Oh, Jorge, sí, me todos cuenta. los pacientes que vamos a someter a un procedimiento quirúrgico tienen que suspender aspirina por lo menos entre 7 y 10 días antes de la cirugía, Órale. porque si no sangra. Oh, no, nos metemos en un atolladero. Entonces Y es que, particularmente ahí en la nariz, donde como dices, mi compadre, está muy vascularizado. y el flujo nasal de sangre es fuerte, llega sangre por todos lados, es como si fuera una ramificación de vasos sanguíneos por todos lados. Entonces, pues sí se vuelve un problema ahí Sí. con el sangrado, ¿verdad? De que toma aspirina y pues no puedes parar el sangrado. No, es un broncón. De hecho, eso es bien común. El paciente empieza a sangrar la nariz y alguien le dice, no, hombre, tómate unos desenfrioles o tómate no sé qué tanto. Y resulta que la fórmula del medicamento que se dio trae aspirina y no.
A veces, no solamente la aspirina, a veces el ketorolaco, es Ujú. que me dolía mucho y no me puse un ketorolaco sublingual, me puse 2, Ajá. 60 miligramos de ketorolaco sublingual. No, me hace un desmadre, un pinche cagadal, Ahora, ¿verdad? por ejemplo, ya hablamos de qué lo causa, ¿verdad? Entonces, y el tratamiento, o sea, que tú Normalmente, de la epistaxis. en el consultorio, Mm. uno primero pone un, un, un algodón o Ujú. una gasa con un vasoconstrictor Ujú. para ver si puedes parar el sangrado dentro de Ujú. tu consultorio. Ok. Si con eso no lo detienes, a veces podemos intentar hacer una cauterización dentro del consultorio con nitrato de plata. Ok. El nitrato de plata nos venden unos palillos Ok. como si fuera un cerillo que en Ok. la punta trae nitrato de plata, que lo usan los gines también Mm. para cauterizar el cervix o Ujú. cosas así. Y con eso podemos intentar cauterizar. Ok. Si eso no lo logra detener, Ujú. a veces tenemos que poner un taponamiento. Ok. Si el taponamiento no lo ¿Y detiene, lo pones con vaselina o con qué lo el haces? taponamiento normalmente lo hacemos con gas y vaselina. Ahora Ok. existen un sinfín de aditamentos, porque esto ha ido Evolucionando. evolucionando. Ujú. Lo que hoy vemos hace 20 años, a ti y a mí no nos tocó en la residencia, Sí. ¿verdad? Pero hoy existen ya unos balones Ujú. que un pedazo como si fuera un globo, Ajá. que el globo viene cubierto con una solución hemostática y le inflas un globo y se detiene. Ok. Así como si fuera pues un polvo hemostático. Exacto. Pero, ¿qué sucede cuando aún así con todo eso no se detiene el sangrado? Tienes que meterlo a quirófano. Ok. Yo he metido como 4 o 5 pacientes a lo largo de O sea, 20 es años. raro llevarlo a quirófano. Cuando ya no paras, generalmente el taponamiento nasal yo tengo en mi consultorio, en mi oficina, Ujú. o pido que en urgencias, en el almacén de urgencias tengan esos tapones, Ujú. donde ves que no logras, paso primero con una solución vasoconstrictora que usamos Afrin o oximetazolina con un algodón o gasa. No mejora, nitrato De plata. de plata. Previo, primero le pones un poquito de gilocaína en spray, porque Ujú. el nitrato de plata, la quemadura, Duele, molesta. duele, se Ujú. molesta. Y si no mejora, pues bueno, entonces ahora sí ponemos un globo Ujú. o un taponamiento. Generalmente eso se detienen casi todos con eso. Ahora, aquí Oye, ¿no? espérame, ahorita, antes de que se me olvide, ahorita que dijiste el Afrin, ¿qué pedo con el Afrin? Ok, la oximetazolina que contiene el Afrin es, obvio, un vasoconstrictor nasal muy importante. Ujú. Nada más que en el bote, en la cajita, dice no usarse por más de 3 días. Ujú. Y hoy una de las motivos de consulta más alta para nosotros es que el paciente venga y dice, apenas iba a hablar de eso ahorita, Ujú. porque no solamente hablamos de la cocaína Sí. como droga nasal, hoy es más común. Ujú. Yo tengo más pacientes que usan el Afrin como droga Ujú. que la cocaína. Órale. Y entonces, ¿Por qué? ¿Que te hace el Afrin o qué? porque te genera una dependencia. Órale. Llega el paciente que dice, yo ya no me puedo dormir si no tengo el Afrin en la mano. Ujú. Donde el Afrin, donde los primeros días te lo ponías y durabas con una vasoconstricción o una descongestión nasal 12 horas, al seguirlo usando pasa a 6 horas y luego pasa Síguele. 6 horas Ujú. y luego pasa 3 horas, 4 horas. Llega un momento en que el efecto de la oximetazolina nada más te dura 15 minutos. Órale. Y entonces los pacientes hacen algo que se llama rinitis medicamentosa. Ajá. Esa rinitis medicamentosa es secundaria al uso de eso. Entonces decías tú que el Afrin produce dependencia. Claro, entonces existen, dentro de la medicina, los medicamentos crean una tolerancia. Ajá. Llega un momento en que tú, el efecto de ese medicamento ya no es tan duradero. Ok. La primera vez el paciente usa Afrin y dice, oye, durante 12 horas ando con madre, la nariz bien despejada y siento bien padre, y luego esas 12 horas se hicieron 6, Ujú. y luego ya no son 6 horas, ahora son 4 horas, y llega un momento en que, oye, me pongo un madre de esos y no me dura 15 minutos, ya no puedo vivir con él. Ujú. Entonces, sin él, más bien. ya no puedo vivir sin él. Ujú. Entonces, dicen, y luego dicen, es que ya no me hace el Afrin, ahora uso uno que se llama Big Sinus, porque Ujú. aparte de que trae oximetazolina, trae mentol. Órale. Y el mentol me abre más a toda madre, entonces. Y luego uso que el genérico jala mejor y que esto y aquello, pero ya están usando ellos. ¿Qué sucede con esos pacientes? Eso es más común. Ujú. Esos llegan contigo por una obstrucción nasal o congestión nasal
y su diagnóstico se llama rinitis medicamentosa. Y el tratamiento se tiene que basar en antiinflamatorios bien potentes, que en este caso tenemos que usar esteroides. Asteroides, tenemos que dar esteroides a tope. Ajá. A veces dicen, oye, ¿cómo es posible que le diste 100 miligramos de prednisona a un paciente? Pues no estás viendo el cuerpecito del tanguecito que es. Entonces, nunca llegamos a dosis inmunosupresoras, pero sí rozamos su límite de uso de esteroides a dosis antiinflamatorias potentes, porque necesito, y luego usas descongestivos nasales. Yo trabajo en la frontera, tengo la posibilidad todavía de comprar pseudoefedrina en Estados Unidos, porque México ya no está regulada su venta. Ajá. Entonces, desde aquel chinito del Copela, cuello, ya como en el 2012. Pero en Estados Unidos todavía la venta es al público. Okay. Y entonces la pseudoefedrina, que es un simpático mimético, que ayuda, es como tomarte un shot de adrenalina, es una de nuestras mejores herramientas para un paciente que tiene una rinitis alérgica. Órale. Obvio, a ¿Y eso... ¿Y esa no te hace tanto daño o qué? No. Bueno, también puede tener daños. La única contraindicación en todos los medicamentos simpático-miméticos es que no lo puedes usar en pacientes taquicárdicos, con frecuencias cardíacas, con presión arterial alta y con ciertas edades, ¿verdad? Sí. Pero generalmente el ansioso que usa el Afrin es porque anda pegándole al deportista, yo tengo esto, y lo empieza a usar y empieza a abusar de él. Y hay que decirle, hey, existen sprays nasales de solución salina o de esteroides nasales tópicos. El Esterimar como solución salina, una de las marcas comerciales que más se usa, hay muchas, y existen esteroides nasales de tratamiento tópico que no se absorben, que contienen mometasona, fluticasona, recordemos, había uno que se llamaba Beconace Aqua, que fue el primero, y hoy empezaron los Rinelón, Uniclar, y hoy hay un sinfín de ellos. De hecho, ya hoy estamos usando esteroides nasales combinados con un antihistamínico, donde usas el uso de esos dos medicamentos en un solo atomizador, y el paciente siente una mejoría, ¿verdad? Ya como ¿cómo se dice? Como medicamento para uso crónico de una rinitis alérgica, que eso sí lo pueden usar, y son sprays para uso crónico. Okay. Y que sacando de la ecuación el Afrin, que pues a lo mejor... Sacando la ecuación del Afrin. Porque pues, eso puede ocasionar otras Entonces, consecuencias. me preguntaban hace un poco del ronquido. Ajá. Cuando el paciente viene, es que mi esposo ronca. Ajá. Generalmente la vieja por decir esposa, perdón. Generalmente la esposa trae al marido y le dice, doctor, mi marido, él anda a toda madre, duerme a toda madre, pero lo traigo porque ronca mucho. Y entonces, el ronquido por sí, el ruido que hace la persona durante el la sueño. Caja de máquinas. Sí, ese tortón de bajada. Normalmente el ronquido, ese ronquido nomás tiene un problema social, porque no deja dormir a la pareja. El vato dice, yo duermo a toda madre. Es más, yo ni me escucho. Ese ruido es hecho por la vibración de los tejidos blandos que hay dentro de la oro y nasofaringe, ya sea el paladar blando, la base de la lengua, las paredes de la faringe. Pero ¿qué sucede cuando ese ronquido empieza a tener trastornos del sueño? O sea, que no duermes bien. Donde el paciente ya no solamente ronca, ya se va cansado. Ahora yo ronco, pero empiezo a no descansar cuando duermo. Recordemos que el sueño es más importante para reparar y para reponer energía que cualquier otra cosa. El ser humano puede reponer energía comiendo, con ciertas bebidas energetizantes, pero la mejor forma de reponer energía es durmiendo. Hay que dormir. Y el sueño, pues tiene que ser un sueño de calidad, no un sueño de cantidad. Entonces, cuando el ronquido afecta el buen dormir, sí. Y el paciente ya no está descansando, forma parte de un síndrome que se llama síndrome de apnea obstructiva al sueño, que es el SAOS. Que la apnea puede ser
obstructiva, como Sí. en este caso. Apnea, compadre, es que no respiras. Ajá. Exacto. Se le denomina una apnea cuando el paciente o cuando la persona deja de respirar por más de 10 segundos. Ujú, Pasaron 10 segundos, este güey hizo una apnea. ujú. Y hay pacientes que en una hora hacen un chingazo de apneas Ajá. y no se están oxigenando. ¿Y te puedes morir? Claro, puedes de repente. Ahora, existe una apnea central, Ajá. no una apnea obstructiva, donde el cerebro no manda la señal Ujú. al diafragma para respirar, ¿verdad? Ujú. Donde el bulbo respiratorio dice, hey, güey, despierta, digo, duerme, ¿va? Ujú. Ahora, ¿qué pasa con el güey que está roncando? De repente hace una pauta y otra vez empieza. Y el güey se despierta y está constantemente en los despertares Ujú. y él no logra un sueño reparador. Y en Ujú. la mañana se levanta más jodido que cuando se acostó. durmió. Ajá. Dice, no mames, estuve acostado 8 horas y no recuperé ni madre, me Ajá. siento más cansado. Ajá. Pero eso no los Mo- lleva a una consulta. Lo que los lleva a la consulta generalmente al hombre es cuando, oye, mi pajarito ya no está funcionando. Y ellos te dicen, doctor, ¿qué cree? Y ya fui a hablar con el urólogo, y el urólogo que es bueno, el urólogo que se preparó y que estudió, no cualquiera, no lo aborde, lo llena de pastillitas azules y amarillas y la Ajá. chingada, le dice, hey, ¿cómo está tu dormir? Así es. No, y bajar de peso. ¿Verdad? Por ejemplo, los Entonces- que me toca a mí, por ejemplo, que tienen. Digo, hay veces que no se lo encuentras, güey. Claro. Tiene una masa corporal tan gigante que está. Sí, se está introducido dentro de la pelvis, ¿verdad? En algún lado está ahí, De pero tu no lo tejido ves. adiposo. De hecho, un paréntesis antes de que continúes en eso, me ha tocado, ahorita en las anécdotas que vamos a platicar más rato de casos, de que me hablan, oye, necesito que vengas a poner una sonda. No la podemos poner. ¿Y por qué? No encontramos Pues dónde no, ponerla. ¿va? No encontramos dónde ponerla. Aviéntale maicena, güey. Y eso se cuenta terapia enzimática así entre 2-3 personas que bajen la grasa Fíjate. pélvica para que some el glande Para que se y asome sobre, el meato. y sobre ahí metes la sondita. Ahora, obvio que la obesidad es uno de los factores predisponentes más importantes de la nueva, pero no es el único. Ujú. Yo he tenido pacientes flacos, muy flacos, que tienen una apnea obstructiva porque la base de la lengua es muy grande, porque tienen la nariz bien chueca, Ujú. o los cornetes. Cuando encuentras una alteración anatómica Ujú. que sea corregible, hay que ir sobre de ella. Ujú. Si tiene el paciente un tabique muy desviado, cornetes muy grandes, se los puedes reparar mejorando su flujo nasal. Ok, Generalmente todos ellos terminan usando un CPAP. ok. El CPAP es esa maquinita del sueño que les garantiza o le feruliza la vía aérea y les garantiza que él reciba oxígeno durante toda la noche. Así es que parece como Darth Vader. Exacto. Ahora, el uso de CPAP mejora, el paciente deja de roncar inmediatamente, con madre y todo esto. Pero si el paciente tiene la nariz demasiado chueca, Ujú. un tabique muy desviado o los cornetes muy grandes, el paciente no va a... Los CPAP se llaman autoset. Ujú. Ellos inyectan aire dependiendo de cuánto aire tú necesites. Ujú. ¿Qué sucede si tiene una resistencia Ajá. anatómica donde el tabique nasal está atravesado? Pues no, el autoset te va a empezar a inyectar mucho aire Y te el vas a CPAP, sentir. y luego tú vas a estar tragando aire, Ujú. porque el gaznate Ujú. o el inicio del esófago Ajá. resiste cierta presión. Ajá. Más presión se abre, entonces lo que está haciendo es que él está tragando aire. Ujú. Entonces el paciente, normalmente los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, que normalmente los vemos Ujú. los neumólogos y los otorrinos, tenemos que hacer una buena exploración y ver, ok, él es candidato. Primero hay que hacer un estudio, que le Sí. llamamos estudio del sueño, se llama polisomnografía, Ajá. para titular y decir, el paciente requiere Ujú. tanta presión, tanto uso, esto, aquello, él sí es candidato para usar. Pero sí debe ser combinado, o consideras tú, por ejemplo, porque me ha tocado ver pues neumólogos que tienen su clínica del sueño y yo no tengo pues el conocimiento, vaya, de que sea como dices tú, porque por ejemplo, Yo- tiende mucho a pasar en los que son quirúrgicos a no quirúrgicos, de que los que no son quirúrgicos no te ofrecen nada quirúrgico, ¿verdad? Y Claro. y Yo no creo, necesariamente. yo creo que la especialidad que más debería de verlo son los otorrinos. Ok. Digo, tengo muchos amigos y muy buenos amigos neumólogos, Ajá. pero el neumólogo, obvio, él te puede titular un CPAP, pero si él no va a poder, porque no está en parte de su entrenamiento, Ujú. hacerle una nasofaringoendoscopía y Ujú. ver si el paladar es muy grande, redundante, si los Ujú. cornetes, él no tiene esa... Ahora,
pues verlo en conjunto, pues estaría muy padre que entrara un neurólogo, un neumólogo y un otorrino y todos vieran a un paciente en un mundo ideal, ¿verdad? Sí, pero eso no pasa. Y donde la polisomnografía se hiciera en un centro de sueño, donde aparte no solamente le hicieras una polisomografía viendo 4 o 5 puntos, porque la polisomografía te miden saturación de oxígeno, movimiento corporal, si mueves las piernas, si dejas de respirar, cuánto saturas, cómo está tu presión arterial, todo eso. Pero todo eso mejora. Okay. Así es que si ustedes tienen el paciente que ronca, el que ronque como ronquido, pues que a toda madre y aguántense. Si quieren aguantarlo y si no, vayan con alguien que le ayude a que ese paciente deje de roncar. Sí. Y si no, si el paciente está teniendo alteraciones durante el sueño, lo que se recomienda es que acudan con un otorrino. Entonces te comentaba, aquí tenemos tienes varios clientes aquí que los metes en un cuarto y parece que es un cuarto de máquinas ahí, Parece oso. Sí. Y pues bueno, ya para finalizar, compadre, vamos a platicar algunas de las anécdotas que te ha tocado en los consultorios, ¿verdad? Que pueden ser así como medio graciosas en el sentido, obviamente no burlarnos de la enfermedad, pero sino de la situación, ¿verdad? Como acontecen las cosas, como la que te acabo de platicar de si una persona muy grande, pues no le pueden poner una sonda y te hablan, no le pueden poner una sonda. ¿Cómo le puedes poner una sonda? Pues que no hay dónde, ¿verdad? Entonces Fíjate que eso es, bueno, a mí también, a mí me ha tocado anécdotas donde no caben en la silla. Ajá. Bueno, la silla de exploración que yo tengo es una silla muy grande que las braseras se pueden quitar y cabe en cualquier tamaño, pero ¿qué sucede? Que las sillas donde interrogas al paciente son sillas que ya las quité, porque en un principio era una silla que tenía un marco de madera muy bonitas, pero tenía pacientes que la cadera no entraba en esa silla. Órale. Y entonces, no, y la paciente, aquí me quedo paradita. Ay, pero nos hemos contado, a lo largo de 20 años, hemos visto, nos ha tocado una serie de anécdotas, unas más chuscas que otras. Yo tengo varias que un día creo que escribiré un libro de tantas ellas. Yo te decía que yo empecé a trabajar en Camargo, Tamaulipas, en el 2006. Y yo siempre, desde que terminé la especialidad, me fui a radicar y vivo en Estados Unidos. Siempre he vivido en mi misma casa, en Mission, Texas, y allá vivimos. En una ocasión, estaba yo un sábado por la tarde y me marca una paciente y me dice, ¿cómo está, doctor? ¿Se acuerda de mí? Soy la señora Pérez. Y yo, ¿cómo le va, señora Pérez? ¿En qué le puedo ayudar? Pero no se acuerda de mí. Le dije, no sé. ¿Hace cuánto la consulté? Hace como un año. Le dije, no, señora, no me acuerdo qué traje ayer. Y usted quiere que me acuerde. Pero dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Dice, oiga, ¿usted todavía trabaja en Camargo? Le digo, sí. De hecho, aquí estoy en Camargo ahorita. Estoy aquí en mi consultorio en Camargo en este día. Pero todavía vive en Mission. Le digo, sí, aún vivo en Mission, pero trabajo aquí en Camargo. Oiga, fíjese, es que tengo una quinceañera hoy. Y yo dije, bueno, la señora me está marcando porque me va a invitar al me la va a montar. ¿O? No, me va a invitar, no, yo ya estoy más viejo, va, pero me va a invitar al 15 años de su hija, que a toda madre, va. Le digo, mire, pues qué padre, es que quiero ver si me puede traer 100 kilos de tortillas de maíz. Dijo, es que ahí en Camargo hay una tortillería muy buena. Y le digo, no, oiga, señora, ¿cómo cree? No, sí, compre 100, yo aquí se las pago los 100 kilos. Le digo, no, señor, yo de aquí me voy para Reynosa, no sé a qué horas vaya para allá. Bueno, ¿me la va a traer sí o no? Le dije, no. No se las va a traer. Y no necesita receta médica, para comprar las tortillas. No. Es más, la verdad no sé si se puedan hasta cruzar por aduana. ¿Va? Oiga, traigo 100 kilos, pero a lo mejor sí, no creo que haya ningún problema. Pero dije, no, señora. Y es de las cosas que uno piensa que, o te pasan cosas que te marcan, pues, no sé, 4 o 5 de la mañana. Y bueno, oiga, doctor, nomás para decirle que es que me toca el medicamento a las 7, pero me lo puedo tomar ahorita a las 5. Y chinga su madre. Sí, esas son muy comunes. A mí lo más frecuente es que me hablen o me marquen bueno, siempre son las 3 preguntas, me imagino contigo es lo mismo. Es, ¿cuándo pueden tener relaciones sexuales? ¿Cuándo pueden tomar alcohol? Sí, y la tercera que es menos frecuente es, o sea, ¿cuándo pueden ir a trabajar, verdad? Pero esa es la menos. Esa es la menos frecuente. Pero entonces, esos mensajes, el domingo a las 11 de la noche, oiga, es que me dio un medicamento, pero sí me puedo echar a las 11 de la noche. Le digo, oye, compadre, este teléfono es para que me hables para una emergencia, sí, ¿verdad? la gente a veces no lo entiende. Es que eso es una emergencia, güey. Claro. ¿Qué tal si se va a poner buena la fiesta, güey? Sobre todo lo de la otra. Oiga, doctor, voy a poder actuar porque estoy en que no me tomo la pastilla, entonces... Es que normalmente para brincar, pues, una cervecita antes, claro. ¿No? Digo, es una emergencia. Oye, hay una anécdota que también me va a acordar de ella siempre, creo yo. Hará como
pues no sé, a unos 4 o 5 años. Ajá. A lo mejor un poquito menos porque ya había pasado la pandemia. Ajá. Nos golpeó mucho a todas. La comunidad fue el impactante. A finales de febrero del 2020, pues es el caso cero, Ujú. el primer caso de COVID que hubo aquí fue en Monterrey. Ajá. Y se hace un cagadal, ¿verdad? De aquí empieza. Allá a Reynosa nos llegan los primeros pacientes como en julio. Ujú. Y empieza el desmadre, ¿verdad? Gracias a Dios, sale la vacuna y todo esto, aquello, empieza la gente a mejorar. Pero nos aventamos un 2020 y un 2021, pues bien difícil. Y a finales del 2021, yo creo que a mediados del principios del 2021 ya empezamos a abrir nuevamente consultorios y esto y aquello. La gente que cerró consultorios, yo no cerré consultorio, yo siempre tuve mi consultorio abierto. Quisiera terminar con esa anécdota al final. Ujú. Pero cuando empezamos con los pacientes, Ujú. pues un día yo salgo de una cirugía, me Ajá. acuerdo, y me comí una avena. Ajá. Salgo de la cirugía, ahí normalmente en el cuarto médico te dan de comer, y me comí una avena, y cuánto, rara vez como avena, pero estaba muy rica y me la comí la avena y pan tostado. Oye, pues de repente la avena como que empezó a hacer efecto en mi tubito digestivo, dijo, a la madre, y empezó y dije, cabrón, a lo mejor la leche, esto, aquello, no, pues déjame ir. Ujú. Voy caminando rumbo a mi consultorio y me marca mi asistente y me dice, ya llegó su paciente, dígale que me espere. Y yo cruzo la sala de espera y paso a mi consultorio. Y dentro del consultorio, pues nosotros tenemos, bueno, en algunos consultorios, en el consultorio mío tengo un baño, ¿verdad? No, pues paso sobre el pinche baño, ¿verdad? No, pues ya dijo, oye, pues me cayó muy bien la avenita. Me vacié muy bien, todo perfecto. Se vendió todo. Se vendió todo. Se descomió. Obré muy bien, perfecto. Sin ya ofensa. sales, echas todos los que puedas echar ahí, que el Lysol y que esto y que aquello, porque ibas a pasar a un paciente. Y pasa el paciente y entra un paciente invidente, un paciente cieguito, con su hija guapísima, la hija. Pasa el paciente y nomás al entrar al consultorio dice, ay cabrón, qué buen cague se echó, doctor. No, pues sí tenía bien lista la nariz el güey. No, me dijo. Y luego dice la hija, nieta, no sé qué era, dice, ay, papá, abuelito, no sé qué dijo. ¿Por qué dice eso? No, dijo, chécate el buque que trae, dijo. Con tamales del 87. No, cara. Ya no hallaba yo si consultarlo, mentarle la madre al viejito, ¿qué hacía? Pero no, pues bien rojo, pues con algo de pena y al último, bueno, pues es que no me cayó muy bien el almuerzo, le dije. No, dijo, es normal, doctor. Dijo, con razón, cuando llegó, escuché los pasitos y venía muy rápido usted, me dice. Había que ver que ellos, desarrollan de más otros sentidos, otros ¿verdad? sentidos, sí. Entonces, yo creo que ya por último quisiera contarte una buena anécdota. Ajá. Cuando el COVID, más o menos octubre, noviembre del 2020, casi todos los consultorios de todas partes estaban cerrados, casi nadie veía consulta. Y yo hablé con mi mamá. Ajá. Mi papá hace mucho murió, pero tengo la fortuna de tener a mi mamá viva. Marco como casi todos los días, mañanas hablo con mi mamá y le digo, mamá, yo soy compañero de un oftalmólogo, Rodolfo Banda, que es mi oftalmólogo, estamos juntos. Y él me decía, yo voy a parar de consultar y los demás y aquellos. Y yo pues ni modo de parar, pues imagínate, yo veo oídos, nariz y garganta, ¿va? Pues ni modo de, yo no voy a consultar de eso. Y tengo muy presente que le hablo a mamá una mañana y le digo, mamá, oiga mamá, fíjese que estoy pensando en cerrar mi consultorio. Pues casi todos están cerrando consultorios, casi nadie está consultando, voy a empezar a hacer videollamadas o videoconsultas. Lo cual es bastante complicado. Pero para tu especialidad. ¿cómo lo hago yo con mi especialidad? Pero voy a empezar a hacerlo así. Y mi mamá, que es el ser humano que más me quiere, mi madre me dice, dice, ¿tú crees que a los soldados les gusta ir a las guerras? Y le dije, no, pues a lo mejor. ¿O tú crees que a los bomberos les gusta ir a los incendios? Le digo, no, pues no. Dijo, déjate de ser pendejo y vete a jalar.
Dijo, tú te preparaste para esto, protégete, cuídate, pero alguien tiene que hacerlo. Órale, qué chido. Entonces, esa anécdota la he contado varias veces porque mi mamá, en su forma de ser y enérgica, me dijo, hay que hacer eso, ¿va? Y pues nunca paré. Y me decían, oye, eres un pendejo, o eres esto, eres el único que consulta, o ¿por qué vas? Y le digo, pues porque me mandó mi mamá. Órale. Bueno, ¿Verdad? es una muy buena anécdota, sí. Muy bien. Pues muy bien, compadre, pues con esta anécdota, pues muy vívidas, de la boca hasta, Así es. hasta donde Hasta sale, allá. de la nariz hasta el fondo del océano. Estuvo muy interesante la plática con mi compadre, qué bueno que la extendimos y pues con este tema cerramos este capítulo. Gracias nuevamente por la invitación y estamos a la orden. De Nos, puro nos divertimos. Sí, Puro cómo no, tornillo y nada de tuerca. Puro Eso. tornillo, nada de tuercas. ¡Adiós!